uno de los voceros a nivel nacional en la cuestión de Provida. Desde acá también estamos tratando de hacer algo de la mayor manera que podamos, como dice Proverbios 31:8, si no me equivoco. Tenemos que ser la voz de los que no tienen voz. Y se está hablando pues de seres humanos que se los está asesinando, es un delito prácticamente. Entonces, hablando sobre el tema que lo vamos a abordar con mayor profundidad el día viernes, conversábamos con Interno que se está en la Asamblea Nacional proponiendo la reforma al Código Orgánico de Integral Penal, que se lo conoce como el COIP, en donde se propone pues reformar algunas leyes donde se estaría despenalizando o legalizando el aborto. Desde ya podemos decirles que es algo totalmente inconstitucional, y ninguna ley que se reforma ley orgánica puede irse en contra de la Constitución, porque es una ley inferior. Entonces, desde entrada, nosotros vemos que este asunto no está bien desde el punto de vista legal, más aún si vamos al punto de vista científico, si vamos al punto de vista ético, si vamos al punto de vista biológico, y peor aún desde el punto de vista cristiano, ¿no? Desde la cosmovisión cristiana. Ningún cristiano verdadero que esté de acuerdo con sus principios va a estar a favor de lo que es el aborto, porque la Biblia, prácticamente conversábamos en Interno, es pro vida. Hay innumerables pasajes bíblicos donde nos habla de que prácticamente la vida empieza desde la concepción, desde la unión, desde el espermatozoide con el óvulo. Ya desde ahí, la ciencia lo dice, ya tiene su carga genética, ya tiene su propio ADN. Desde ahí empieza la vida prácticamente, y lo dice también la palabra de Dios, ¿no? Antes de que te formase en el vientre, ya te escogí. Hablábamos de Juan también, que fue lleno del Espíritu desde el vientre de su madre, que reconoció a Jesús. Estábamos conversando acá con el pastor, viendo datos y detalles. Entonces vemos cómo la ciencia va de la mano con la palabra de Dios, y siempre la ciencia irá de la mano con la palabra de Dios. La ciencia es absoluta y la palabra de Dios es absoluta, aunque mucha gente lo va a negar. Y por último, una artimaña de la gente que propone estos debates en la Asamblea Nacional, aduce que este es un tema religioso, que no podemos volverlo religioso. Bueno, qué mal que neguemos a nuestro Creador, pero igual cada quien es libre de hacerlo. Pero dejémoslo de lado a Dios en este caso, si es que lo quieren dejar. Queda la ciencia, y la ciencia más moderna nos dice, o sea, no hay este asunto del aborto no tiene que por qué ser un debate político. En tal caso, vámonos todos y tiene que ser un debate científico. Y la ciencia más moderna dice que la vida empieza desde la concepción. Entonces no hay por qué estar debatiendo en verdad esto. Entonces no existe una dicotomía entre lo que es la ciencia y el Señor. Nosotros ya, y la palabra de Dios, ya lo conocemos. Pero si la gente lo quiere negar, entonces vamos a la ciencia. Las leyes nosotros sabemos que las leyes son relativas, y sabemos por la palabra de Dios mismo que Isaías, por ejemplo, 24:5, si no me equivoco, dice el Señor: traspasaron las leyes, falsearon el derecho. O sea, uno puede hacer leyes y no sé necesariamente las leyes, porque es ley, ya es algo moral, es algo que está bien. Entonces lo que está pasando en el Ecuador es algo bien grave, que queremos que la gente lo conozca, porque desde ya se está violentando el Estado de Derecho. El solamente hecho de querer, por ejemplo, adelantamos un poquito más, hay algo que es irreformable. En la Constitución dice, el texto constitucional difiere que, por ejemplo, es irreformable cuando se trata de derechos, y el Estado garantiza los derechos de las personas. Entonces, en este caso, pues volvemos a hablar. El artículo 45 dice que el Estado, de la Constitución de la República, dice que el Estado garantizará, protegerá la vida desde su concepción. Entonces, ninguna ley orgánica, ninguna reforma al Código Orgánico Penal puede ser inconstitucional.